Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Yo creo que es suficiente tiempo ya, ¿verdad? A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, hablando un poco sobre lo que hemos ya trabajado en la clase pasada. A ver, ¿quién me puede manifestar de lo que hemos hablado? Buenos días. Se trató de los inicios del teatro en Grecia. Del teatro griego. ¿Qué dijimos respecto al teatro griego, chicos? A ver, ¿quién me ilustra? Nos comentó que empezó a siglo V a.C. y que hacían representaciones en honor a Dionisio, al dios del vino. Y también, Miss, que se presentaban usando máscaras. ¿Ya? ¿En qué escenario o cuál fue el escenario, cómo se le denominó el lugar donde se representaba? Se le denominaba en el escenario del teatro. Exacto, se le denominaba teatro, ¿cierto? Que tenía una forma de un cono invertido, ¿cierto? En la cual se representaba, ¿cierto? Ahora, ¿en honor a qué dios se inició estas representaciones? Al dios Dionisio. En honor al dios Dionisio, ¿cierto? Porque todo surgía en base a ese dios nada más. Todo era en base a ese dios. ¿Por qué? Porque en un inicio se representaba obras literarias. No, solo se representaron coreografías y música. Exacto, en coreografías, en danzas, en cantos, ¿cierto? Era la única forma en la cual se representaba. No se desarrollaba de una forma en la cual se manifestaba representaciones de las obras literarias, ¿cierto? Muy bien. Ahora, dijimos que había un manifestante dentro del desarrollo de la historia, ¿no? A ver, chicos. A ver, había un representante dentro del teatro griego. ¿Quién era? Teucris.
¿Cómo? Texis. No, había un representante dentro del desarrollo de la historia. Thespis es uno de los que hizo de que el teatro se modificara. Sófocles, profesora. Sófocles, ¿cierto? Con su obra Edipo Rey, ¿cierto? Era uno de los máximos representantes del teatro griego, en el cual él va a aumentar a 3 el número de actores, se les dijo, ¿sí? En el cual va a introducir como el denominado triagonista, ¿sí? Él es uno de los personajes que va a profundizar mucho en lo que es la psicología, ¿no? De sus propios personajes, la imagen mental que ellos van a tener. Va a decorar también el ambiente, ¿sí? Va a haber una escenografía, ¿sí? Él va a tener más de 120 dramas, el cual te conocemos el Ajax, el Antígona, el Edipo Rey, Edipo Colonna, Electra y las taquinias, ¿sí? Una de sus características fundamentales se dijo de Sófocles que va a dar mayor importancia ¿cuál? Al diálogo, el cual fue influenciado por Thespis, ¿ya? Por el enfrentamiento que ella va a tener en el coro, ¿no? Va a priorizar y va a agotar en todo lo posible la predestinación fatalista, ¿sí? Recuerden que la predestinación ya es una manifestación histórica en la cual se daba en ese tiempo, ¿no? En cual ya se había manifestado, ¿sí? Pero dentro de las historias se manifestaba en la cual que querían evitar ese destino ya planificado, ya dicho, ¿sí? En la cual terminaba en un episodio fatalista, ¿no? Se va a preocupar mucho por lo que es la moral, la psicología de los personajes, ¿sí? Y va a acentuar el distanciamiento entre el hombre y la voluntad divina, ¿no? Querían sobrevalorar, o mejor dicho, dar a conocer que el hombre era un ente fundamental, ¿no? Para la existencia de ese tiempo, ¿no? En cuanto a querían separarlo mucho lo que era la voluntad divina, lo que ya se había predicho o predijo, se había predestinado ya, ellos querían evitar, ¿no? El hombre lo quería evitar a todo, en todo lo posible. Ahora, una de sus grandes obras, sí, es Edipo Rey, en el cual el tema principal de esta obra es el destino del hombre que ya ha sido fijado por los dioses. En temas secundarios vamos a tener al parricidio, porque Edipo mata a su padre, el fatalismo en cuanto al final, la búsqueda de la verdad y la justicia, y los personajes, ¿no? Que son Edipo, Yocasta, Creonte, Tiresias y el mensajero, que son los fundamentales dentro de esta historia, ¿no? Edipo Rey es considerado o es el rey de Tebas, que el cual en un lamento en un coro de lamentos de unos ancianos, se manifiesta la peste que va a devastar la ciudad, ¿no? El oráculo va a anunciar que los males va a provenir de no haber sido castigado el asesino del rey anterior. ¿Quién era el rey anterior? Era Layo, cuya viuda era Yocasta, el cual se ha casado con Edipo, ¿no? Ahora Edipo va a ordenar que se hagan investigaciones para poder identificar o conocer al que había asesinado en verdad, ¿sí? Ahora, el adivino, que es Tiresias, se niega rotundamente a hablar, ¿no? Por temor, pues, que va a ser acusado al mismo Edipo de ser el criminal. ¿Por qué? Porque Edipo estaba casada con su madre, que era Yocasta. ¿Por qué? Porque hay una antesala de una historia de tiempos atrás en la cual Edipo era el hijo de Yocasta y Layo, el cual mandaba a un pastor que lo matara a Edipo, pero él no lo mató,
¿sí? No lo mató y a través del tiempo se llegó a concretar el matrimonio con su propia madre, ¿sí? Ahora, acusado de ser el cómplice de Tiresías, se va a ver obligado a revelar la verdad, ¿no? Edipo se va a acordar, aunque vagamente, porque él sí fue quien mató a Layo, pero no intencionalmente, porque cuando Layo iba por un camino en su carro y sus caballos van a atropellar a Edipo, que se va a desplazar por ahí, ¿no? Y se va a producir un altercado en el cual, desconociendo Edipo su origen, va a matar a Layo, ¿no? Que era su padre, el cual Tiresías, al confesar esto, ¿sí? Edipo se va a acordar vagamente de este altercado en la cual mató a un hombre, pero él no sabía que era el rey, y comprueba ser él en realidad el criminal, ¿no? Un mensajero va a llegar a Corinto a anunciar que el rey Polibo, de quien Edipo cree ser hijo, y no era el hijo de Polibo, ha muerto. Entonces Edipo se alegra a pesar de todo porque el oráculo le había anunciado que él mataría a su padre, pero su padre era Layo, el cual ya había matado. Polibo no, porque en ese, en ese desliz que tuvo el pastor, entrega a Polibo a Edipo, ¿sí? Entonces, Edipo ya había matado a su padre y ya se había casado también con su madre, y ante la tremenda verdad se muestra la desdicha, ¿no? Inmesurable del monarca, porque Edipo se va a llegar a enterar y al enterarse Yocasta, ella se va a ahorcar en su dormitorio, ¿sí? En su cuarto, y Edipo se va a arrancar los ojos y se va a desterrar a sí mismo, ¿no? De la ciudad de Tebas, quedando como nuevo rey su cuñado Creonte. Entonces, este es el final fatalista, ¿no? Muere Yocasta, se asesina, Edipo se saca los ojos por no ver esa realidad en la cual había llegado a realizar, ¿sí? Y se ve, ¿no? Que el destino al final se llegó a culminar o se llegó a desarrollar, ¿ya? Ahora, el día de hoy vamos a ver el tema de la literatura medieval. A ver, ¿alguna vez han escuchado? ¿Tienen algún conocimiento respecto a ello? ¿Quién me puede manifestar? Y se trata de la caída del Imperio Romano de Occidente. Muy bien, a ver, cuando nosotros vamos a hablar de la literatura medieval, ¿sí? Van a ser aquellos trabajos que han sido escritos ya durante la Edad Media, ¿sí? Desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta inicios del Renacimiento, que ya es otra, que
que ya es otra corriente literaria. Recuerden que cada una de las corrientes literarias que nosotros vayamos a manifestar o conocer son complementarias, ¿no? Y que a través del tiempo van a ir mejorando, ¿no? Una va a aparecer tras de otra, pero modificándose o quizás revalorando nuevamente quizás alguna manifestación. ¿Sí? Ahora, va a estar dentro de la literatura medieval, va a estar la mayoría de ellos compuesta por escritos religiosos y a la vez seglares. ¿Alguien conoce a qué llamamos seglares? ¿A qué llamaremos trabajos seglares? Claro está que al hablar de trabajos o escritos religiosos es netamente a dioses, ¿no? Que van a ver esos tipos de trabajos. O es chicos, ¿qué creen que sean los escritos seglares o trabajos seglares? ¿Quién lo puede interpretar? ¿Nadie? A ver, cuando nosotros vamos a hablar de trabajos o escritos religiosos, vamos a hablar de dos entes, ¿no? O mejor dicho, de dos posturas. ¿Sí? La postura de los creyentes, de aquellos que creían en un Dios o que alababan a un Dios, y de aquellos que no lo creían, todo lo opuesto, ¿no? Que no tenían un Dios a quien alabar. Mejor dicho, porque ellos no creían en esa divinidad, ¿sí? Ahora, este sentimiento religioso, esta creencia religiosa que se va a desarrollar, va a estar muy arraigado a la guerra, ¿no? Que se va a vivir en esta época como un hecho cotidiano, ¿sí? Como un hecho que para ellos era normal,
Por ejemplo, como nosotros en la actualidad, ¿no? Como nosotros en la actualidad, por ejemplo, para nosotros la corrupción o ver presidentes corruptos es algo común y algo que vamos a ver a través del tiempo. Para ellos lo mismo era en cuanto a los escritos, mejor dicho, a las guerras, ¿no? Para ellos el que se enfrentara a un lugar con otra persona era algo común, algo normal. ¿Sí? Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda respecto a de qué trata la literatura medieval? Muy bien. A ver, cuando nosotros vamos a hablar en cuanto a la literatura medieval o como toda corriente literaria, van a tener todos un proceso, ¿sí? Vamos a tener la Baja Edad Media, la Alta Edad Media y la Plena Edad Media, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una Baja Edad Media, es cuando van a haber escritos que no van a trascender mucho a través de la historia, ¿sí? Y que a través de la historia van a ser muy pocos los, por ejemplo, representantes, manifestaciones, ¿no? Dentro de la época, ¿sí? Dentro de la Baja Edad Media que se va a desarrollar a través del siglo XIII, del siglo XV, ¿sí? Va a comenzar, o son los inicios de la literatura medieval, ¿no? Aquí la personalidad se va a diferenciar entre los siglos que se van a englobar dentro de la Edad Media, ¿sí? Ahora, va a ser la Baja Edad Media va a contener elementos del pre-renacimiento, de un inicio de una nueva corriente literaria, ¿sí? Y la mayoría de ellos se van a relacionar mucho en lo que es el avance de la cultura, ¿no? Por ejemplo, en esta edad, Baja Edad Media se va a marcar la época por la península ibérica, ¿no? Debido a que este va a ser el periodo en el cual va a haber el conflicto, el cual va a durar 8 siglos, ¿no? Además que para esta fecha se va a desplazar de los musulmanes al sur, entonces de la península. Y también se va a dejar solo al cristianismo europeo en el norte de la península, en la cual va a generar la convivencia de 3 culturas, ¿no? Entre la cultura cristiana, árabe y judía. Eso es lo que va a marcar esta Edad Media, ¿no? La Baja Edad Media. Y dentro de la Alta Edad Media va a abarcar ya de los siglos 7 al siglo XII, que va a tratar del momento de auge del feudalismo, ¿no? O modo de la producción feudal, en la cual la producción va a estar basada en un marco de obra servil, ¿no? Y centrada en los señoríos, ¿no? En la clase social de ellos, ¿sí? Y en la plena Edad Media se va a surgir lo que es la poesía, ¿no? Unas nuevas corrientes literarias, como por ejemplo la poesía del amor cortés. Entonces va a ser un periodo de avance y de proceso en la cual van a ir mejorando cada una de sus manifestaciones.
ver, Gina me dice que no se escucha bien, chicos. ¿Me están escuchando bien o hay dificultades? Me avisan, por favor, para poder corregir ese inconveniente. Bueno, ya que no, la respuesta me imagino que se está escuchando bien. Por favor, me comentan, Juana Noemí. A ver, me comentan, por favor, si hay dificultades, ¿ya? Por favor. A ver, cuando nosotros vamos a hablar de una corriente literaria, así como hemos visto lo del clasicismo, la literatura griega y el teatro griego, que es parte de ello, ¿sí? Van a tener o se van a caracterizar por algo fundamental que lo van a hacer diferentes de las otras corrientes literarias, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la literatura medieval, va a seguir con esa secuencia de la literatura griega en el que va a predominar el carácter anónimo. ¿Por qué anónimo? Como bien les decía, en ese tiempo no había mucho avance, el cual provocaba de que varios de los personajes, o mejor dicho, escritores, no se les llegaba a conocer a cabalidad, ¿no? No se les podía identificar quién había escrito en sí cada una de las obras que existen en esa época, ¿sí? Entonces, por ello se desconoce varias de las obras que han sido escritas en esa época, se va a desconocer su, mejor dicho, su autor, porque ya sabemos que en esa época las personas iban de pueblo en pueblo manifestando los diferentes tipos de textos o historias que han sido contadas ahí, ¿sí? La obra va a ser oral, va a predominar la obra oral, porque va a ser manifestada oralmente en la mayoría de ellos, ¿sí? Va a tener un carácter culto, va a ser escrita en verso, va a ser muy didáctica en cuanto a la interpretación y a la comprensión y moralizante, ¿no? Porque se va a enfatizar mucho en la característica del ser humano, ¿sí? O el pensamiento o en el alma del ser humano. Va a haber una cierta imitación en cuanto a la literatura griega y va a haber escritos religiosos e escritos laicos, ¿sí? Ahora, ¿qué llamamos laicos? Personas no creyentes en un Dios, ¿sí? Eso es lo que les decía, ¿no? Que va a predominar mucho lo que son los escritos religiosos y a la vez seglares o laicos, ¿no? Entonces, dentro de la literatura medieval se va a dar o se va a llegar a visualizar estas dos posturas, ¿sí? Ahora, dentro de los representantes, tenemos a muchos de ellos en diferentes lugares y en diferentes ítems en los cuales nosotros hemos visto o hemos venido viendo la diferencia, ¿no? En cuanto a cómo ha ido evolucionando la historia. Si bien sabemos, en un inicio se dijo de que no se conoce a cabalidad la autoridad, o mejor la autoría de los libros, sí, pero en la mayoría de ellos, o casi pocos, vamos a poder diferenciar avance. ¿Ya? Ahora, en Francia tenemos a la canción de Rolando, ¿sí? Que es una obra, es un poema épico, ¿sí? Que va a estar escrito en finales del siglo XVI en francés, ¿sí? Antiguo, atribuido a un monje normado Turoldo, ¿no? La canción de Rolando va a ser una obra
importante en Francia, ¿sí? Ya que se va a manifestar ahí. Recuerda que cuando nosotros hablamos dentro al diferenciar de los géneros literarios, en cuanto al género épico, por ejemplo, es que se va a narrar de guerras, de hazañas, de héroes legendarios que a través del tiempo han pasado, ¿sí? A ser un ente fundamental y un ente sumamente importante dentro de la historia de esa época, ¿sí? Ahora, en Alemania vamos a tener la canción de los Nibelungos, que también es anónima. En Inglaterra, Cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer. En Italia, Dante Alighieri, Boccaccio, Petrarca. En Italia es donde se va a predominar mayor y se va a dar a conocer mucho lo que es de la literatura medieval. En España tenemos el Cantar del Mío Cid, que también es anónima, y la Celestina de Fernando de Rojas, ¿no? Son obras sumamente importantes que han dado la historia de la literatura medieval, ya que al leerla voy a poder voy a poder mencionar de que es parte de la literatura medieval por su propio contenido, ¿ya? Por su propio contenido y en base a las características que se les está brindando, ¿no? Sí, sí, me parece que se me está cortando. A ver, entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la literatura de la Edad Medieval, como bien sabemos, por ejemplo, en la literatura griega hemos visto los occidentes, ¿no? En que cada uno de ellos se han venido manifestando a través del tiempo, ¿sí? A través del tiempo, en la que va a predominar uno más que otro, ¿cierto? Debido mucho a los representantes y a los escritores que van a manifestarlo o que van a hacer que sobresalga su escritura, ¿no? En base también a sus dificultades que son propias de la época, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con la literatura medieval, donde predomina bien si bien es cierto, sabemos que va a predominar en distintos lugares o se van a manifestar en distintos lugares, como es en Francia, Alemania, Italia, pero donde se va a predominar o donde van a haber obras que van a resaltar mucho o van a ser parte de la literatura medieval, va a ser dentro de la literatura italiana, ¿sí? Ahora, asimismo como la literatura italiana ha surgido a través del tiempo en una misma época que es de la literatura medieval, ¿sí? Pero van a tener sus propias características, ¿no? No quizás muy avanzadas, pero sí van a compartir algunas de ellas. ¿Dónde va a surgir mayormente? Va a ser en Florencia, que va a ser la cuna de la literatura italiana, en el cual va a surgir un grupo llamado el Dolce Estilo Nuevo.
¿sí? Va a surgir en un grupo llamado el Doge Estilo Nuevo, ¿sí? Que es escrito en italiano, que en base a este grupo se van a llegar a manifestar los escritores o metodologías, ¿no? Ahora, dentro de la literatura italiana va a haber una mezcla de la filosofía escolástica con la religión, ¿no? También con la moral, los conocimientos filosóficos, o sea, van a englobar muchos aspectos dignos de esa época, ¿no? En los que van a ser una secuencia de todo o van a ser complementarios, la religión con la moral propia del ser humano, que muchas veces nos dejamos guiar no solamente por lo religioso, por las creencias religiosas que nos digan, ¿no? Que las cosas que nosotros vayamos a hacer estén bien o mal, sino nos vamos a seguir guiando quizás por la moral, que a veces actuamos por lo que la sociedad diga, ¿sí? Ahora, la fuente de inspiración dentro de la literatura italiana va a ser la mujer. La mujer es un ente sumamente importante a través de la historia, ¿sí? De las corrientes literarias. Si bien sabemos, no todas quizás toman como inspiración a la mujer, pero siempre en cada escrito vamos a notar esa trascendencia de la actitud de la mujer que tiene, ¿no? A través del tiempo, y cómo es que se presenta acá en la literatura italiana, es que al final la mujer es un ente sumamente importante porque va a ser aquel que salva el alma del ser humano pecador, ¿no? Ahora, uno de los grandes representantes que vamos a tener dentro de la literatura italiana es a Dante Alighieri, que es uno de los grandes representantes de la literatura italiana. Él nace en Florencia en 1265. Él va a quedar encomendado a Brunetto Latini, quien le va a guiar en la política y la elocuencia. Por eso es que él es un ser sumamente erudito, ¿sí? Y en 1274 él va a conocer a Vicia Portinari, que es Beatriz, y a los 24 años él va a formar parte del ejército, ¿sí? Él va a ser desterrado de Florencia por sus calumnias, por calumnias un poco inciertas, y en 1321 va a morir víctima de la malaria. Pero antes de ello él regresa a Florencia todavía. Entonces, Dante Alighieri es un personaje, se podría decir, un escritor sumamente importante, ¿sí? Sumamente importante dentro de la literatura medieval, porque va a plasmar dentro de sus obras un aspecto bastante moralizante y a la vez religioso, ¿ya? Ahora, él va a ser un niño bastante erudito. Él es encomendado a Brunetto Latini debido a que él pierde a su madre, Doña Bella, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en el mes de mayo, ¿sí? Del año 1274, Dante, al ser niño de 9 años nada más, él a los 9 años es el cual conoce a Vicia Portinari, que se le denomina Beatriz, ¿no? Se le interpreta, que también es una niña de 9 años, en el cual después de ya 9 años, ya una vez conociéndose, después de 9 años, esta vez la va a encontrar a Beatriz, porque en un inicio la encontró vestida de rojo. En esta segunda vez, después de 9 años, la va a encontrar vestida de blanco. Y en 1289, Beatriz se va a casar con Simón de Bardi, y al siguiente año muere Beatriz. Entonces, ¿por qué les manifiesto esta historia? Porque esto influencia mucho en cuanto a la obra literaria que él va a escribir. ¿Por qué ese amor? Porque él, desde un primer momento que vio a Beatriz, ¿sí? Él se enamoró de ella, pero nunca le llegó a manifestar ese sentimiento que él tenía por Beatriz. Nunca le llega a manifestar, ¿no? Entonces, Beatriz tampoco nunca se llega a enterar del sentimiento que Dante pues, llega a tener, pero sí en la obra que él va a narrar, no tampoco le manifiesta, pero a Beatriz la representa como un ente salvador, ¿sí? Salvador de su alma.
Y la obra del cual les estoy comentando es la Divina Comedia, que es una obra sumamente importante dentro de la historia de la literatura medieval, ¿sí? Tiene una gran variedad de obras, ¿sí? En Convivio, una de sus obras es Convivio, en la cual esta va a ser muy esmerada y culta, en la cual Dante va a cuestionar mucho y hacer sentir su valer a la ignorancia de los grandes, ¿no? Del mismo modo, en Florencia va a plasmar lo que es la vergüenza por haber desterrado un hombre de tanta ciencia y tanta arte. De Vulgari Eloquentia es otra de sus obras, en la cual va a elogiar a la lengua vulgar, que va a contener rudimentos estéticos, a la vez la historia literaria, lingüística, y va a estar en parada y teoría del lenguaje, ¿no? Y La Vita Nueva, que es una obra autobiográfica espiritual de Dante, y por último, El Monarca, ¿no? Que va a englobar sus teorías políticas de él. Ahora, la Divina Comedia es una obra sumamente importante que ha traspasado la historia a través del tiempo. Se han llegado a manifestar, se han llegado a desarrollar diferentes tipos de estudios también. Tenemos dentro de los personajes, tenemos a Dante, a Virgilio y a Beatriz, que son personajes sumamente principales que engloba toda la historia. ¿Sí? Ahora, Dante, ¿quién es? Es el creador y héroe de la Divina Comedia, que va a ser relacionado mucho. Dante es el nombre también que se le da al personaje principal de la historia, en la cual es un ente pecador, la cual va a ser el cual va a guiar, mejor dicho, seguir por todo un camino en la cual va a pasar diferentes obstáculos para poder enfrentar y salvar el alma y llegar a Beatriz. Virgilio ya es un poeta romano que va a acompañar a Dante, ¿no? Que es su guía. ¿Por qué su guía? Porque Dante admiraba a este poeta romano, ¿sí? Y Beatriz va a ser la mujer de la que Dante está eternamente enamorado y que al final, al reencontrarse con ella en el paraíso, va a salvar su alma, ¿sí? Entonces son tres de los personajes principales. Tenemos una gran variedad de personajes secundarios que son en base a la divinidad, sí, pero los más importantes o los que resaltan son Cerbero, Minos y Siaco. Cerbero es un perro de 3 cabezas que vamos a observar dentro de la historia, que representa la codicia y la lujuria. Minos es que al dar vueltas con su cola, consigna el castigo del círculo, y Siaco es el castigador del tercer círculo por la gula, ¿sí? Ahora, esta es la forma en la cual tiene la obra literaria, o mejor dicho, la historia de la Divina Comedia, ¿sí? En la cual va a estar separado por diferentes, va a estar separado por, se podría decir, por partes, que son 3, que son el infierno, el purgatorio y el paraíso, en la cual dentro del infierno Dante va a pasar, o mejor dicho, va a transcurrir por 9 círculos. En el purgatorio, él va a pasar por 7 cornisas y va a llegar al paraíso terrenal. Y en el paraíso va a viajar por 10 cielos. Cada uno de ellos, en tanto al infierno y al purgatorio, son los diferentes pecados que él ha ido cometiendo y que va a tener que afrontar los obstáculos que se le está presentando para poder llegar hasta el paraíso, mejor dicho, a los cielos, ¿sí? Él, dentro de la Divina Comedia, va a narrar de
el viaje que él tiene por todos estos pecados, ¿sí? El cual inicia con el sueño que él tiene, que está perdido en medio de una selva oscura, y que al amanecer va a llegar a una montaña iluminada, donde va a estar ahí va a estar asediado por 3 animales simbólicos. ¿Quiénes son estos animales? Son el leopardo, el león y una loba. Ahora, el alma de Virgilio, que es el poeta, va a acudir en su auxilio de Dante y va a hacerle saber que su amada Beatriz le ha encomendado llevarlo hasta las puertas del paraíso. Entonces Virgilio va por pedido de Beatriz. Para eso él debe de pasar primero por el infierno y el purgatorio, en la cual va a tener que afrontar sus obstáculos. Ahora, en la primera parte de la travesía, que es parte del infierno, Virgilio va a acompañar a Dante a través de 9 círculos infernales, ¿sí? En los cuales Dante va a vislumbrar los escarmientos que sufren los pecadores impios, ¿no? Va a ver cómo es que se le castiga a cada uno de ellos. Ya en una segunda parte, él va a estar por el purgatorio, en el lugar en el que las almas pecadoras, pero cotritas, van a purificar sus pecados para llegar a ascender hasta el cielo. ¿Sí? Ahora, en la tercera parte, Dante va a ser recibido por Beatriz en las puertas del paraíso, ¿sí? Ya que Virgilio va a tener la entrada prohibida por haber sido pagano. Sí, por eso está ahí, nada más le llega a acompañar Virgilio a Dante y ya no puede ingresar. Entonces, una vez que le entrega a Beatriz, va Dante a conocer a el firmamento y va a atestiguar la victoria de los santos y la gloria del Altísimo, ¿no? Que es Dios. Y al final al ser ya iluminado por la revelación del poeta peregrino, va a regresar a la tierra y va a decidir dar testimonio del viaje que ha tenido. ¿Sí? Entonces, ahora un pequeño video para que puedan comprender mucho mejor en base de lo que les acabo de explicar. ¿Me confirman, por favor, si logran escuchar? 15 años después, Vieri escribió una obra a la cual denominaría comedia, pues en su tiempo le llamaban así a las obras con final feliz. Años más tarde, Boccaccio le suma el adjetivo divina, porque esta obra trataba temas no terrenales. Con el tiempo, el reconocimiento de la comedia fue creciendo hasta llegar a ser la obra maestra de la literatura italiana. La obra está escrita en primera persona. Dante nos cuenta que está perdido en la selva oscura. Ante él aparecen 3 bestias que le obstruyen el camino. Sin embargo, se presenta el poeta Virgilio, quien le ofrece ser su guía. Deberán recorrer entonces el infierno y el purgatorio hasta llegar al paraíso. Es así como visitan los reinos de ultratumba. El primer reino es el infierno. Tiene la forma de un embudo que está el centro de la tierra. Los poetas llegan primero al antiinfierno, donde se encuentran los cobardes. Seguidamente llegan al río Aqueronte, donde solicitan a Caronte que les lleve a la otra orilla del río para así llegar al primer círculo o limbo, lugar donde se encuentran los no bautizados. En el segundo círculo están los lujuriosos. En el umbral se encuentra Minos, quien escucha las confesiones y señala el círculo hacia donde irán los pecadores, enroscando su cola las veces que deberá descender el penitente. El siguiente círculo es el lugar de los golosos, quienes están en una mezcla de lluvia negra y lodo. El guardián es Cerbero, un monstruoso perro de 3 cabezas. El siguiente lugar es el círculo de los avaros y pródigos. Su guardián es Plutón. Aquí los pecadores se empujan recíprocamente enormes pesos. En el quinto círculo sufren los iracundos en la laguna Estigia, llena de lodo, en la que se embisten y se destrozan. También se encuentran los soberbios y envidiosos. En el siguiente círculo se encuentran los herejes, quienes están en sepulcros ardientes. El guardián del séptimo círculo es el Minotauro. Se divide en 3 jirones donde parecen los violentos contra el prójimo, contra sí mismos o suicidas, y los violentos contra Dios. El guardián del octavo círculo es Gerión. Tiene la cara de hombre justo y honesto, pero el cuerpo de serpiente. Está dividido en 10 fosas concéntricas donde padecen los fraudulentos. Finalmente, en el noveno círculo se encuentran los traidores. Está dividido en 4 fosas. En la fosa judeca se encuentra Lucifer.
quien tiene la mayor parte del cuerpo congelado y alas de murciélago. Además, tiene 3 cabezas. La principal muerde a Judas, que grita de dolor. Cuando Dante observa a Lucifer, no puede soportar tan horrible espectáculo. Virgilio aprovecha que Lucifer extiende las alas para cruzar hacia el otro lado. A lo lejos distinguen una montaña que emerge sobre el mar. Es el purgatorio, el cual se encuentra en las antípodas de Jerusalén. El guardián Catón les facilita el paso hacia el antepurgatorio, que se divide en 2 rellanos, el de los negligentes que se arrepintieron a última hora y el de los que no lo hicieron. El purgatorio propiamente dicho está dividido en 7 círculos o cornisas rocosas. Por ellas suben las almas y en cada círculo se purifican de un pecado. Los pecados más graves se expían en los círculos más bajos, empezando con la soberbia. Se continúa en línea ascendente con la envidia, cuyos penitentes tienen los ojos cosidos con alambres. Le siguen la ira, la pereza, la avaricia, la gula, cuyos pecadores están extenuados de hambre y sed. Ya casi llegando al final aparece el 7º círculo, que es el de la lujuria. Allí se encuentra Vinicelli, célebre poeta toscano a quien Dante considera su maestro. Una vez pasados los círculos, Dante llega finalmente a la cima o paraíso terrenal. Ahora Beatriz será su guía por el reino de los cielos. El primer cielo corresponde a la luna. Allí están quienes no cumplieron sus votos hacia Dios. En el segundo cielo, de Mercurio, se encuentran los espíritus que hicieron acciones buenas mientras buscaban el honor y la gloria. En el cielo de Venus están los que fueron inclinados hacia el amor. El Sol es el 4º planeta. Beatriz brilla más cuando asciende. Es el cielo de los sabios. Aquí se encuentra Santo Tomás de Aquino. En el cielo de Marte se ubican los que han combatido por la fe. Le sigue Júpiter con los que han administrado rectamente la justicia. Los espíritus forman un águila celestial. Dante sigue ascendiendo al 7º cielo, el de Saturno, donde están quienes se dedicaron a una vida contemplativa. El 8º lugar lo ocupa el cielo estrellado. Aquí se presentan Jesús y María. En el 9º cielo o cristalino están los coros angelicales cantando el Hosana. Finalmente Dante se halla en el Empíreo. Muy bien, entonces aquí nos narra el diferente transcurso que va a tener Dante a través de todos estos entes para poder absolver o mejor dicho, salvar su alma, ¿no? Al final para encontrarse con Beatriz. Sí, muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta respecto a lo manifestado? No, me todo claro. Muy bien, bueno, nos vamos a quedar aquí. Espero me haya